Buenos días, tengan todos en este día, domingo, un día hermoso, un día para celebrar, un día para estar en comunión con nuestro Santo Dios. Y gracias porque nos permite Él estar juntos en este momento a través de este medio. Y bien, pues hoy vamos a celebrar un domingo más que nos acerca al final de la profecía de que el reino de Dios se va a establecer en esta tierra. Y bien, tenemos un rey, nuestro rey Jesús, que es el que ya tiene asignado el trono y que ya ejerce su autoridad, pero que todavía no lo hace plenamente en esta tierra cuando se establezca su reino. Y bien, pues hoy comenzamos un mensaje. Este mensaje lleva por título Realeza en el exilio. Y bueno, el tema de la semana es Dios está a cargo. Y el sermón se basa en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, donde el apóstol Pablo nos habla del final de los días cuando Dios restablece su gobierno en la tierra en Cristo. Y bien, pues vamos a ver de qué se trata. Vamos a hacer una pregunta. Hermano, ¿sabes qué es una metáfora? Bueno, una metáfora es una figura retórica del lenguaje y hace uso de un lenguaje figurado. El lenguaje figurado no es un lenguaje directo, sino que nos da algunas pautas para acercarnos a lo que es real, pero que le da un toque poético. Y generalmente se utiliza para referirse a algo, pero sin nombrarlo específicamente. Y bien, las metáforas son figuras retóricas que consisten en denominar o describir o calificar una palabra a través de su semejanza o analogía con otra palabra. Y como ya hemos visto en el capítulo 4 de la carta a los tesalonicenses, eh, al final y al comienzo del capítulo 5, pues Pablo usa varias metáforas para describir el feliz evento del regreso de Jesús. ¿Cómo será la apariencia de Jesús y cómo debemos vivir mientras lo esperamos? Y bien, en esta escritura se mencionan varias metáforas, por lo que puede ser malinterpretada. Vamos a pedir inspiración a nuestro Dios para que nos abra la mente y nos ayude a interpretar mejor o a saber y escuchar la interpretación que nos da nuestro Padre. En el capítulo 5, el apóstol Pablo nos da información para vivir, cómo puede vivir el pueblo de Dios. Y nos muestra el contexto histórico y la cultura de ese momento. Y lo que estaba pasando en ese momento, cómo lo habrían entendido en aquel tiempo y luego después construir un puente desde nuestro propio espacio y tiempo para ver lo que la palabra nos dice hoy en este tiempo. Vamos a dividirlo en tres partes: ciudadanía, conducta y coraje. Vemos primeramente ciudadanía. ¿De qué se trata? Bueno, para aplicar estas palabras a nuestras propias vidas, pongámonos en la mentalidad de las primeras personas que escucharon esto. Recordemos que Tesalónica, bueno, la iglesia en Tesalónica era una comunidad pequeña y asediada en el antiguo mundo grecorromano. Los hermanos fueron perseguidos, estaban asustados, desorientados, pero tal vez no tan desorientados como lo estamos hoy en día. Vamos a ver por qué. En el mundo antiguo era duro y era devastado por la guerra. La vida podía ser brutal y corta. Y bueno, ahí se nota un tema intenso en casi todos los aspectos de la vida. Y es que el mundo antiguo era extremadamente religioso. Y las ceremonias y creencias místicas marcaban casi toda la vida. Y como vemos a través de la historia, había templos en cada esquina y cada ocasión comunitaria estaba relacionada con la religión. Había un templo o un ídolo, algo similar en cada esquina y por tanto no había ningún problema para que las personas siguieran la fe de Jesús. Fácilmente lo podrían haber agregado a la colección de dioses que ya tenían en sus hogares y en sus mentes. Esa fue una ruptura con el mundo exterior que la comunidad cristiana hizo por primera vez.
¿Por qué? Bueno, los apóstoles pidieron lealtad solo a Jesús, lo que significaba abandonar a todos esos otros dioses. Y para empeorar las cosas, decían que esos otros dioses e ídolos no existían. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran el único Dios en el universo, el único Dios verdadero. Y bueno, pues una de las primeras acusaciones fuertes contra la iglesia fue que eran ateos. ¿Por qué ateos? Bueno, porque no creían en suficientes dioses, solo en uno. Y entonces cuando sus vecinos grecorromanos quisieron culparlos de algo, la acusación es de que eran ateos antipatrióticos. Y bueno, eso es algo serio, es una acusación muy seria. Y en otro trasfondo de este mismo contexto, que los metió en más problemas, era el culto al emperador. Los ciudadanos le quemaban incienso y tenían ritos y celebraciones involucradas. Incluso lo llamaban por el título César, Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, y bueno, a Roma no le importaba mucho a quién adoraras, pero lo que sí debías hacer era adorar a César. Esto no fue un problema para los grecorromanos promedio. Solo agregaron a César a la multitud de dioses que ya en los que ya creían, ¿verdad? Pero los cristianos no. Ellos no estaban dispuestos a adorar o a doblar la rodilla ante César o cualquier otra deidad, ¿verdad? César era un hombre, un funcionario de gobierno, destinado a ser respetado, nunca a ser adorado. La adoración era solo para Dios. Y bueno, eso fue lo que inició la persecución en medio de los primeros cristianos. Eso es lo que los metió en verdaderos problemas. Y eso es lo que los llevó a las comunidades de adoración vestidos con harapos a convertirse en la comida de los leones en el Coliseo. Y Jesús como hombre sabio estaba bien con todos. Y Jesús como sanador estaba bien con todos. Incluso Jesús como una deidad menor estaba bien. Pero Jesús como rey, ese era el problema. Ahora, regresando a la escritura, en el capítulo 4, Pablo describe la aparición de Cristo en su segunda venida en los versículos del 16 al 17. Y vamos a leerlos. Dice así: El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Y bueno, en este relato el apóstol Pablo nos da esta metáfora tomada directamente de la cultura del gobierno romano, porque cuando César llegaba a una ciudad con su séquito, se tocaba una trompeta para anunciar quién era. Y luego una delegación de personas salía de la ciudad, se encontraba con el emperador y lo escoltaba hasta el centro de la ciudad. Y bueno, esta es la imagen que se nos ha dado de Cristo. El apóstol nos dice que al final de todas las cosas, cuando el reino de Dios y nuestro cielo y tierra sean uno nuevamente, Cristo aparecerá como el verdadero emperador del universo. Y lo que Pablo parece insinuar aquí es que un cierto contingente de personas lo encontrará y anunciará su venida cuando establezca su reino en la tierra. Bueno, esta es una delegación que sale al encuentro del verdadero rey que por fin está en casa. Y bueno, este es el consuelo que Pablo les da a los tesalonicenses y también a nosotros. El verdadero rey aparecerá un día y restaurará las cosas como se supone que deben ser. Y la alienación que siente esta joven iglesia de Tesalónica es parte del trato. Y no es algo que deba hacerlos desesperar, sino que esperan la restauración del verdadero Señor. Esta es nuestra verdadera ciudadanía como pueblo de Dios, porque un día la dimensión completa de esa realeza se revelará cuando Cristo regrese. Y voy preparando esto para el capítulo 5, donde Pablo se arriesga a describir esto de una manera más clara. Por ejemplo, en el versículo 3 dice, cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Y aquí hay otra metáfora.
La frase paz y seguridad era el lema del poder romano, una frase que solían repetir para mostrar a los conquistados los beneficios de estar bajo Roma. Y gran parte de la paz y seguridad que ofrecía Roma se logró aplastando y devastando a las personas y culturas que habían conquistado. Así que esa paz y seguridad no se podía elegir, era impuesta por el gobierno. Y Pablo está diciendo que el verdadero rey, el verdadero reino y nuestra verdadera ciudadanía están fuera del país en que vivimos. Las palabras revolucionarias de Pablo fueron que nuestra ciudadanía está por encima y más allá de cualquier poder gubernamental y que nuestra primera lealtad es al Rey, a Cristo. Y bueno, en nuestros tiempos ha habido casos muy duros, ¿no? Y pensemos en algunos cristianos como Dietrich Bonhoeffer, que se enfrentaron a poderes corruptos de la época, incluso uniéndose a un complot para asesinar a Hitler. Pensemos también en Martin Luther King Jr., quien se enfrentó a la segregación y el prejuicio que era la ley en su tiempo. Y en nuestra propia vida cotidiana, cada uno de nosotros que piense más en no ceder a una tendencia, en no ceder a una orden que no está de acuerdo con sus principios, en no encontrar valor por la cantidad de likes o me gusta de las redes sociales, o si eliges entre tu carrera y la importancia de tu familia, entras en un acto de revolución declarando tu lealtad al verdadero Señor. Y como dijo Malcolm Muggeridge, renombrado periodista cristiano, dice, nunca lo olvides, solo los peces muertos nadan con la corriente. Y el apóstol nos vuelve a decir, tu ciudadanía, tu verdadera identidad no se encuentra en la corriente perezosa de las tendencias, de los juegos del poder y de la cultura, sino en las cortes reales de nuestro Rey Jesús. Bueno, esa es nuestra ciudadanía. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y bien, pasamos al segundo punto, la conducta. Vamos a leer los versículos del 6 al 8 de 1 Tesalonicenses 5, que dice así. Verso 6. No debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alertas y en nuestro sano juicio. Los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Verso 8. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de la salvación. Bien, bueno, en esta escritura, en estos versículos, hay más metáforas. Veamos. Pablo no está hablando de ser abstemio, ni de permanecer ligeramente despierto, literalmente despierto todo el tiempo, no. Está hablando de estar espiritualmente despierto en lugar de adormecernos a la realidad. La cultura pagana a la que Pablo habló tenía varios ritos y festividades que involucraban embriaguez y libertinaje sexual. Y el mensaje de Pablo fue que esas actividades adormecían y vaciaban el alma, en contraste con el conocer a Cristo que los despertaba. Y bueno, nuestra conducta debe reflejar nuestra ciudadanía. Si somos ciudadanos del cielo, debemos comportarnos como ciudadanos del cielo. Si somos los hijos amados de Dios, debemos comportarnos como hijos amados de Dios. Y bueno, la conexión que Pablo hizo aquí, que era poco común en aquellos días, fue entre su religión y su conducta. Los dioses griegos y romanos podían darte un clima favorable o buenas cosechas si presentabas sacrificios y mantenías sus rituales, pero no les importaba mucho cómo tratabas a los demás o ayudabas o no a los pobres. Pero el mensaje judeocristiano era contracultural. Dios no solo te ama y quiere tener una relación contigo, también le importa cómo vives y tratas a otras personas. ¿Por qué? Porque también las otras personas son sus hijos. Y Pablo nos habla de vigilar, de permanecer despiertos, de ser conscientes de la vida que Dios nos ha dado. El verso 2 dice así, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Así es que estar despiertos todo el tiempo, ¿verdad? Despiertos espiritualmente.
Ahora, tienes una plena conciencia de que algo sucede por la noche. En lugar de ser arrullado por el sueño de confiar en los poderes mundanos y vivir de acuerdo con la moral mundana, nosotros en Cristo tenemos una conciencia plena, una conciencia de que esta vida es solo temporal y que cualquier poder que existe es limitado y está bajo el control del Rey Jesús. Espiritualmente estamos despiertos y sobrios por la noche, mientras el resto del mundo está borracho o dormido, celebrando, ¿verdad? Bien, pues entonces nuestra conducta debe reflejar nuestra ciudadanía. Vamos al tercer punto final, que es el coraje. Aquí Pablo anima a estos hermanos de Tesalónica que estaban atribulados y cansados. Y sabemos por el contexto que estaban experimentando persecución por su lealtad a Jesús y que algunos de ellos ya habían muerto, tal vez por causa de esa persecución. Y Pablo escribe para animarlos, incluso mencionando específicamente a los que han muerto, porque en el verso 16 dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Para aquellos hermanos que no tenían esperanza, ¿verdad? Que ya se murieron y que ellos que estaban vivos van a recibir a Cristo en las nubes, ¿verdad? No, también los muertos. Y los muertos, como ya habían vivido, van a resucitar primero, decía el apóstol, ¿verdad? Y el Rey Jesús a su regreso habrá vencido incluso a la muerte. Y Pablo escribía para consolarlos e inspirarlos, no para presentar los detalles exactos de cómo sería el regreso de Cristo, ¿verdad? Su mensaje subyacente es muy simple. Les decía, Cristo va a regresar, estará despierto y listo, y será el verdadero emperador del universo. Y esto siempre en contraposición con la situación social y política que se vivía en aquel tiempo, ¿verdad? Estando como súbditos del gobierno romano. Y los anima con imágenes como esta. Veamos esta imagen en el versículo 11 y 12. Procurar vivir en paz con todos y a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado. Verso 12. Para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. Estas imágenes son hermosas, ¿verdad? ¿Cómo nos dice que debemos comportarnos a pesar de todo, siguiendo los consejos que nos da el apóstol, estando seguros de que el Dios y Padre nos protege y nos lleva a su reino? Así que vivimos en la fe y nuestra esperanza de salvación. Esa es nuestra bandera. Y ese es el verdadero coraje, la libertad de las trampas del ego y de los vientos culturales en medio de los cuales podemos estar quietos y saber que Él es Dios. Podemos vivir en este tiempo lleno de egoísmo, lleno de tantas manifestaciones culturales negativas a veces. Podemos vivir siempre en la fe de Cristo, en la esperanza de la salvación, como es como estamos trabajando en este año de la esperanza. No se nos olvide y no nos ceguemos a ello. Tenemos una esperanza fuerte y plena en la cual debemos confiar. Debemos, porque es lo más natural. Y bien, vamos a seguir con estas imágenes ahora en los versículos del 8 al 11, que dice así. Versículo 8. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de salvación. Una metáfora y una imagen de un soldado romano, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros tenemos también una coraza de fe y de amor y tenemos un casco de esperanza, de salvación, que es lo que protege nuestra mente de cualquier otra manifestación ideológica, ¿verdad? Verso 9. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 10. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Y verso 11. Por eso anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. Hermosas metáforas porque esto los ayudaba a sentirse bien, a sentir que vivían
por la fe de Cristo, vivían por la promesa de Cristo, por la esperanza de la salvación. Y ahora esto es para nosotros también porque Pablo nos llama a darnos cuenta de que nuestra verdadera ciudadanía está en Cristo y que los reinos de este mundo vendrán y se irán. Y también nos llama a vivir plenamente en este exilio terrenal, estando vivos y despiertos en nuestras conductas y trabajando en armonía unos con otros, apoyándonos también unos con otros. Bueno, y también no nada más los que estamos en la iglesia, fuera de la comunidad, ¿verdad? Porque también ellos son hijos de Dios, también para ellos es la salvación, para ellos es la esperanza. ¿Por qué? Porque conocemos nuestra verdadera identidad. Nuestra identidad es Cristo. Los amados hijos del Padre, el Hijo y el Espíritu. Y sabemos que nuestra ciudadanía está en el cielo. Y lo hemos escuchado y lo hemos leído en su santa palabra. Y bueno, esto cuando llega a nuestra mente y nos transforma, cambia nuestra conducta, motivándonos e inspirándonos también a vivir como hijos de Dios. Y hacemos esto con valentía, sabiendo que Dios murió por nosotros para que pudiéramos vivir en Él. Y para esto se necesita coraje. Y bien, pues el coraje que nace en nosotros es precisamente el que está fundado en la fe y la esperanza de Cristo. Sin embargo, el coraje nos lo da Dios también. Y esto nos sirve a nosotros en la actualidad para que nos enfoquemos realmente en lo que estamos viviendo. Y Pablo nos dice que nos animemos unos a otros y nos edifiquemos unos a otros con estas palabras. Esto nos da el compromiso de proclamarlo, de anunciarlo, de llevar a Cristo a las personas que lo necesitan, ¿verdad? Nos llama a escuchar y en varios lugares a despertar al día que ha amanecido. ¿Por qué ha amanecido? Porque ya vino Cristo. Y la próxima venida será plena, ¿verdad? ¿Estamos viviendo despiertos a la vida que Dios nos ha dado con su perspectiva eterna? Hermanos, la respuesta es de ustedes, sin embargo, espero que sea sí. Que sea así, porque no es por nosotros, es por la ayuda y el apoyo que tenemos de Dios mismo. Así es que por nuestras propias fuerzas nunca vamos a lograr estar despiertos, sobrios, si necesitamos el apoyo de alguien que ya venció, alguien que venció a la muerte, alguien que asumió nuestra naturaleza humana pecaminosa y la ha redimido y la ha purificado y la ha santificado. Y ahora entonces, ¿estamos despiertos a esta vida que nos ha dado Dios con esa perspectiva eterna? ¿O cómo cambia saber que ahora somos y quiénes somos? ¿Quiénes somos? Somos hijos amados de Dios, redimidos, antes pecadores, ahora perdonados. Estamos sentados a la derecha del Padre en Cristo. Toda nuestra vida está en Cristo y allá está escondida con Dios en Cristo. Y pronto va a venir el Rey y vamos a recibirlo y como se les decía a los de Tesalónica, así como anuncia la trompeta la presencia del César, la trompeta de Dios anunciará la presencia del Rey Jesús y vamos acercándonos a su verdadero reino. Así que quiero terminar este mensaje leyendo una cita de San Agustín, de los primeros padres de la iglesia, que dice, la esperanza tiene dos hermosas hijas. Sus nombres son ira y coraje. Ira por cómo están las cosas, y es cierto, ¿verdad? Y coraje para ver que no permanezcan como están. Amén. Vamos a dar gracias. Bendito Dios, te damos gracias, Padre nuestro, por la dicha de saber que tú nos amas tanto, que nos proteges tanto y estamos seguros y tenemos la esperanza en ti, en la fe de tu amado Hijo Jesucristo, de que estaremos contigo en tu reino y que podemos esperar pacientemente y con el coraje que nos da tu Santo Espíritu, seguros de nuestra salvación, seguros de que nuestra ciudadanía está en los cielos, seguros de que somos tus hijos, seguros de que nuestra conducta será de acuerdo a nuestra ciudadanía como verdaderos hijos tuyos. Sabemos también que no podemos solos,
que solamente tú nos ayudas y por tanto aclamamos a ti para que nos ayudes, no nos dejes. Nos ponemos en tus manos, Señor, ponemos nuestras vidas totalmente en tus manos para que hagas tu voluntad y nos des esa esperanza a que llega al fin cuando Cristo regrese y lo adoremos como Rey verdadero. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, y por la fuerza del poder del Espíritu Santo. Amén.